Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo continuaremos con mi serie de vídeos en las que hablo de mis planes de cara a la agencia libre para cada uno de los equipos de la NBA, y esta vez llega el turno de los Denver Nuggets, un equipo que tiene al MVP actual de la NBA, Nikola Jokic, un equipo que realmente tenía expectativas muy altas de cara a esta temporada y lo estaba haciendo muy bien, pero que desgraciadamente tras la lesión de Jamal Murray por una ruptura del ligamento cruzado decepcionó en playoffs y perdieron en 4 partidos en la segunda ronda, cuando realmente sospecho que tenían expectativas de llegar mucho más lejos. En este vídeo vamos a hablar un poco de qué pueden hacer, en parte para parchear la ausencia de Jamal Murray, porque va a estar ausente como mínimo unas 3/4 partes de la próxima temporada, y en parte para mejorar al equipo de cara a ser un equipo realmente competitivo y capaz de llegar a ganar un anillo, porque con Nikola Jokic y el talento que tiene y un par de jugadores realmente buenos en este equipo aparte de él, tiene sentido que sea un equipo con aspiraciones de ganar un anillo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. Los Denver Nuggets son un equipo que, si bien de momento no están inundados en salarios, en breves empezarán a estarlo, sobre todo si conservan a la larga a Michael Porter Jr. y no lo utilizan en un intercambio, dado que cuando llegue su extensión van a pagar mucho dinero. A día de hoy no tienen margen salarial, pero tampoco están cerca en absoluto del impuesto de lujo, así que van a tener bastante flexibilidad dentro de lo que cabe. Es un equipo que va a tener la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares prácticamente seguro. Para llegar a superar el impuesto de lujo y estar en una situación más apretada a nivel económico tendrían que gastar mucho dinero en renovar a varios de sus agentes libres, y creo que no van a llegar a ese punto. A menos que se pasen con esas renovaciones, contarán también con la excepción bianual de 3,7 millones de dólares y también tiene una excepción de intercambio de 5,3 millones de dólares, pero lo cierto es que he estado buscando varios jugadores en torno a esos contratos que podrían adquirir y no he visto nada realmente claro, así que yo personalmente en este vídeo no voy a hablar más sobre ella, pero que sepáis que la tienen y que podrían utilizarla si se da el caso. En lo que respecta al draft, solo tienen un pick, la elección número 26. Creo que muy probablemente van a utilizarla. Los Denver Nuggets son un equipo que sí que tiende a intercambiar elecciones en el draft si es necesario, sin muchos problemas. Recientemente intercambiaron una elección por Jerami Grant, otra por los derechos de R.J. Hampton en el draft anterior y otra en el intercambio por Aaron Gordon, o sea que sí que están dispuestos a mover picks, pero si tienen la opción disponible, en general son bastante buenos identificando talento y no me sorprendería que se quedaran esta elección en este año. Y lo que respecta a sus agentes libres, este es uno de los motivos por los que estaba esperando bastante para hacer el vídeo de los Denver Nuggets, y es que íbamos a saber en breves qué iba a decidir Will Barton, y ya lo sabemos, va a ser agente libre dado que ha rechazado su opción de 14,7 millones de dólares de cara a esta temporada, y también tendrán como agentes libres a Paul Millsap, a Jamal McGee, que llegó al final de la temporada como refuerzo, a Austin Rivers, que está en la misma situación que McGee, y a sus dos jugadores en contratos de dos bandas en Shaquille Harrison y Marcus Howard. Exceptuando Will Barton, que va a ser realmente clave para este equipo y van a hacer lo posible por retenerlo y creo que lo podrán conseguir, el resto de agentes libres son bastante prescindibles a estas alturas, pero aún así hablaré un poco de cada uno de ellos. Pero en primer lugar vamos a hablar de las fortalezas, debilidades y jugadores en plantilla de los Denver Nuggets. Es un equipo cuya principal fortaleza evidentemente es Nikola Jokic, el MVP de la liga, un jugador al que tienen atado durante muchos años, un jugador muy único, un playmaker increíble desde esa posición de center, que además es un buen tirador, un buen reboteador, capaz de anotar en el poste. Es un jugador muy completo y en torno a los Nuggets tiene una de las mejores capacidades ofensivas de la NBA y es un equipo además con mucho tiro, pero en defensa sí que flojean. Este año ha sido mejor de lo habitual y la adquisición de Aaron Gordon ayuda, pero aún les vendría bien seguir mejorando en este lado del campo porque Jokic está limitado y Michael Porter Jr. creo que puede llegar a ser un buen defensor, pero de momento tiene mucho que trabajar. Era mucho más terrible en su primer año de lo que fue en el segundo, pero todavía lo atacaban en playoffs cuando es un jugador que no debería ser vulnerable en ese aspecto. Y es un equipo que en el momento que Jamal Murray se lesionó, echó en falta la creación de Jamal Murray. Aparte de Nikola Jokic, no tienen realmente a alguien capaz de fabricarse sus propias canastas desde el perímetro, exceptuando a Murray, que no va a estar durante bastante tiempo, y al final es comprensible. Hay muchos equipos que si pierden a su segundo mejor jugador van a estar en una situación complicada, pero sí que les vendría bien un poco más de talento de creación en el perímetro y tampoco les vendría mal un poco de intimidación. Al final Jokic no es precisamente un jugador muy explosivo y que vaya a taponar muchos balones, y es verdad que Aaron Gordon es muy atlético, pero tampoco es un taponador y tal vez les vendría bien un poco más de tamaño en ese aspecto, pero es complicado balancear eso con tener a Nikola Jokic en el campo y sinceramente me parece bastante más secundario que las otras debilidades de los Nuggets. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Nikola Jokic, a Jamal Murray, a Aaron Gordon, a Monte Morris,
a Jamichael Green, que tiene una opción del jugador de unos 7,5 millones de dólares. Yo creo que la va a tomar porque no ha tenido una temporada como para esperar ganarse más dinero si se convierte en agente libre. Michael Porter Jr., Facundo Campazzo, Sig Nagy, Bol Bol, PJ Dozier, que tiene una opción del equipo de cara a esta temporada, y por último Vlatko Cancar o Chanchar, no tengo claro cómo se pronuncia la verdad, que es un jugador que lleva ya un par de años en el equipo y apenas ha tenido un rol, fue el pick 49 de su draft y tiene un contrato no garantizado. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, teniendo en cuenta que ahora mismo Will Barton es agente libre a menos que lo retengan y que Jamal Murray está lesionado, necesitan con mucha urgencia un escolta anotador, necesitan anotaciones del perímetro y no les vendría mal un alero 3&D. Es un equipo que tiene cubiertas la posición de alero y ala pivot con Michael Porter Jr. y Aaron Gordon, pero les vendrían bien más jugadores complementarios para esos minutos en los que se sientan porque hay una bajada de calidad muy considerable y necesitan también un center suplente porque Bol Bol es el otro center que tienen ahora mismo en plantilla y no creo que esté preparado a menos que se desarrolle mucho de una temporada a otra. Voy a hablar ahora de los jugadores en contrato de dos bandas, dado que terminan su contrato y quiero evaluar un poco qué deberían hacer con ellos, y el primero es Marcus Howard, un jugador que yo de hecho mencioné en un vídeo que hice de posibles robos del draft el año pasado, no fue drafteado al final y era uno de los mejores anotadores de la liga universitaria, un triplista increíble en Marquette, pero un jugador bastante veterano de 4 años en la universidad y muy pequeño, ese era el problema que tenía, y sinceramente un contrato de dos bandas con los Denver Nuggets en momentos esporádicos como es un base capaz de tirar de 3 a muy buen nivel, tuvo momentos interesantes y yo creo que deberían mantenerlo en este contrato de dos bandas un año más. Y luego está Shaquille Harrison, un jugador al que contrataron muy hacia el final de la temporada con un contrato de dos bandas, alguien que venía de ser un jugador regular en los Chicago Bulls, si no recuerdo mal, y me ha gustado mucho, me ha gustado tanto que creo que deberían plantearse seriamente ofrecerle un contrato regular. Shaquille Harrison es un jugador que en defensa no solo se esfuerza mucho, sino que realmente es bueno, y es un jugador con 2,1 metros de altura que es un base escolta, pero puede defender perfectamente aleros, y creo que un equipo con esa necesidad defensiva podría tener minutos en momentos esporádicos para Shaquille Harrison, y por eso creo que deberían ofrecerle un contrato por la mínima, típico contrato de 3 años de contrato, 4 incluso, con muy poco dinero garantizado, porque no creo que tenga mucho que perder y generan un hueco libre en contratos de dos bandas para un posible jugador diferente. Si bien creo que a Shaquille Harrison deberían ofrecerle un contrato regular y atarlo por más tiempo, creo que deberían decidir rendirse ya con Vlatko Cancar. Es un jugador que tal vez en otro equipo llegue a desarrollarse y llegue a ser interesante, pero es un ala pivot, o sea que básicamente juega la única posición en la que ahora mismo los Denver Nuggets tienen profundidad suficiente y no lo necesitan, y es un jugador que en las 2 temporadas que ha estado apenas ha tenido minutos y no creo que se los vaya a ganar el año que viene, así que creo que les vale la pena simplemente cortar su contrato y utilizar esa plaza para otro jugador como por ejemplo Shaquille Harrison. Luego llega el turno de Jamal McGee, que es un jugador que llegó al final de la temporada para ser el center suplente del equipo y sinceramente me parece una opción viable. Yo lo mantendría como una opción abierta de cara a intentar retenerlo como el segundo center del equipo, buscaría opciones mejores, pero dado que tienen sus derechos non-birth, está por la mínima en el equipo, pero le pueden ofrecer como $500,000 más de lo que pueden ofrecer otros equipos por la mínima, y no creo que McGee se vaya a ganar un contrato superior a un contrato por la mínima, o sea que si lo que quiere es dinero, los Nuggets le pueden ofrecer más dinero que otro equipo y es una posibilidad como plan B o C, sinceramente. Yo priorizaría otras opciones. Y luego está Austin Rivers, que es un jugador que tuvo un buen final de temporada con los Nuggets, de hecho tuvo un partidazo contra Portland en uno de los enfrentamientos que fue bastante clave de cara a que pasaran de la primera ronda, pero pensándolo seriamente no estoy nada convencido de que les valga la pena mantenerlo. Es un jugador que creo que podrían retener por la mínima o poco más, o sea que tampoco sería tan caro. Pero los Nuggets tienen bastante profundidad en la posición de base y es verdad que en la ausencia de Jamal Murray durante un tiempo va a necesitar a alguien capaz de crear con el balón en las manos, pero buscaría alternativas diferentes y dejaría ir a Austin Rivers porque si no creo que cuando llegue el momento de que vuelva Jamal Murray van a tener demasiada sobrecargada esa posición y no creo que les compense. Paul Millsap es un jugador que lleva años en los Denver Nuggets, ya en su momento cobraba muchísimo dinero y ahora estaba ya cobrando bastante menos, pero siendo un jugador muy importante en la rotación, un ala pivot realmente bueno, pero creo que si Jamichael Green toma su opción deberían dejarlo ir. En el caso hipotético, que no creo que vaya a pasar, de que Jamichael Green decida rechazar su opción, yo preferiría priorizar a Paul Millsap e intentaría mantenerlo porque es un muy buen veterano que esta temporada con los Nuggets ha promediado casi 21 minutos de juego, 9 puntos y 5 rebotes, anotando un 48% en sus tiros de campo y un 34% desde 3, que no está nada mal para un jugador que es verdad, tiene 36 años, pero sigue siendo un defensor sólido, no tan rápido como era antes, pero sólido, y que en los playoffs es capaz de aportar. Si lo pueden retener sería interesante, pero depende de Jamichael Green. No creo que deban pagarle a los dos porque también tienen a Sig Nagy en el equipo, así que creo que al final van a tener que dejarlo ir.
Llega el turno de PJ Dozier, que es un jugador que está bajo contrato, es una opción del equipo y yo la tomaría. Cobra muy poco, como 1,9 millones, y es un jugador largo que puede jugar de base o de escolta y que les va a ayudar bastante, sobre todo en este momento que están más limitados en su rotación de guards. Y es un jugador que no tira demasiado bien, pero es un buen defensor con brazos muy largos, capaz de poner el balón al suelo, capaz de finalizar cerca del aro, cuyo tiro ha mejorado un poco, aunque no sea tan bueno, y teniendo en cuenta que es muy barato y tienen un par de años más de contrato con él, deberían mantenerlo. Ya lo he mencionado un par de veces, pero JaMychal Green es un jugador que llegó el año pasado con un contrato de 2 años y 7,5 millones de dólares por año, y en su momento me pareció una ganga, y creo que JaMychal Green es un jugador sólido, pero ha tenido una temporada bastante decepcionante con los Nuggets. Jugó bastante poco para lo que esperaba de él, 19 minutos por partido y consiguió 8 puntos y casi 5 rebotes, con un rebote y medio ofensivo, lo cual es mucho para ese tiempo de juego. Se tiró 3,4 triples y anotó un 40% de ellos, lo cual está muy bien, y un 46% de sus tiros de campo. JaMychal Green no es un jugador espectacular que vaya a hacer grandes cosas, pero es un jugador sólido a nivel defensivo, que mide 2'3 con una envergadura de 2'18, puede incluso jugar small ball center a veces, es capaz de anotar sus triples y hace bien su trabajo. Creo que va a tomar esa opción de 7,5 millones de dólares, porque sospecho que en el mercado estaría ganando más bien unos 5 millones por año, y no me parece tan mal para los Nuggets. Tal vez preferiría a Paul Millsap si pudiera elegir, pero tampoco es una mala opción. Ahora quiero hablar un poco de las extensiones de contrato, porque hay dos jugadores muy importantes para este equipo que están en un año en el que podrían extender, porque si no el año siguiente serán agentes libres, y el primero y el más destacado evidentemente es Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. lleva 3 años en la NBA, solo ha jugado 2 dado que el primero estuvo lesionado toda la temporada, y esta temporada ha sido increíble en comparación con la primera, desde luego. Estaba claro que el potencial estaba ahí, el talento estaba ahí, pero sobre todo después de la lesión de Jamal Murray realmente elevó su producción y acabó promediando la temporada 19 puntos por partido en 31 minutos jugados, 7 rebotes, solo una asistencia, 6 triples intentados, un 45% desde 3, que es una auténtica locura, y un 54% en tiros de campo. Estamos hablando de un jugador de 2,8 metros de altura, 2,13 de envergadura, solo 23 años recién cumplidos de edad y con todo el potencial del mundo como anotador. Hay ciertas cosas que me frustran de Michael Porter Jr. Tiene un talento increíble como tirador y es muy bueno finalizando en el aro, con lo que se complementa muy bien con Nikola Jokic y corta canasta con mucha eficiencia, pero él no es capaz, por lo menos de momento, de crear sus propias canastas. Eso se puso en evidencia totalmente en los playoffs, donde sin Jamal Murray, cuando realmente se preocupaban de cerrar a Nikola Jokic, Michael Porter Jr. tiene la capacidad de tirar por encima de cualquiera, pero no tiene la capacidad de librarse de cualquiera. Y eso sí que es algo que lo ha limitado bastante. Pero tiene 23 años, tiene todo el tiempo del mundo, a nivel defensivo es malo, pero debería acabar siendo competente con sus atributos físicos, y preocupa un par de cosas. Para empezar, la lesión de la espalda, por la que no jugó en la primera temporada, por lo que cayó el pick 14 del draft originalmente, parece que ha vuelto en los playoffs, tuvo bastantes problemas y estaba todo el tiempo con un calentador en la espalda, lo cual es preocupante, y creo que por eso al final Michael Porter Jr. en agencia libre restringida se va a ganar un max contract. Creo que los Denver Nuggets deberían curarse en salud y ofrecérselo ya, y ofrecerle 5 años de contrato por la máxima, pero siguiendo un poco la línea de lo que ha pasado con Joel Embiid, por ejemplo, en su momento, y que ha pasado con Jonathan Isaac también con los Orlando Magic. Debería ser un contrato con protecciones para los Nuggets, un contrato en el que pongan ciertos requisitos de salud, básicamente. Si tiene X problemas en la espalda o se pierde X partidos al año o algo así, deberían ser capaces o bien de reducirle el salario, incluso de no garantizar ciertos años. Joel Embiid creo que tiene los 2 últimos años de salario no garantizados si su lesión grave de rodillas se agrava, y creo que es algo que podrían conseguir con Michael Porter Jr. Creo que es una concesión que va a tener que hacer, y al final de este modo podrían atarlo a largo plazo, pero con ciertas garantías. Y luego hay que hablar un poco de Aaron Gordon, porque fue el gran intercambio de este equipo en la temporada pasada. Ofrecieron una primera ronda por el Riley Hampton, que era básicamente otra primera ronda, y un par de cosillas más, y es un jugador que realmente estaba contribuyendo a muy buen nivel en los Nuggets. Gordon es un muy buen defensor, un defensor que por fin ha brillado en este equipo, que realmente necesitaba su contribución. Es un jugador que también es muy bueno cortando a canasta, lo cual encaja muy bien con Jokic. Su tiro de 3 es cuestionable y en los Denver Nuggets en particular tiró muy mal, pero aún así es un jugador muy importante para este equipo. Esta temporada ha promediado menos de 26 minutos de juego con los Denver Nuggets, 10 puntos y 5 rebotes con 2 asistencias por partido y 2,6 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 27% desde 3. Pero al final Gordon es un jugador de 25 años de edad, 2,3 metros de altura y 2,13 de envergadura, muy versátil a nivel defensivo. Puede defender a la pivots, pero también aleros, incluso jugadores más pequeños. En los playoffs contra los Blazers estuvo emparejado en ocasiones con Damian Lillard, hizo una buena labor, y por eso es un jugador muy importante para este equipo. Y el año que viene es su último año de contrato. Tiene la opción de ofrecer una extensión de contrato y creo que deberían atarlo a largo plazo, aunque al final el equipo vaya a salir muy caro. Si hace falta después ya descargarán salario de algún modo, pero si pierden a Aaron Gordon después de un año y medio, teniendo en cuenta que debido a la lesión de Jamal Murray, en cierto modo este año pasado ha sido un año perdido, sería un problema porque han sacrificado mucho por él. Aaron Gordon, por lo que he visto, podría llegar a firmar una extensión de 4 años, 88 millones de dólares como máximo, en base a la situación actual, y
Me parece demasiado por él, me gustaría que firmara una extensión de 4 años 80, unos 20 millones de media al año, que es más o menos el contrato que tenía ahora mismo, pero creo que va a poder exigir eso. Sabe que tiene esa capacidad con los Denver Nuggets, sabe que en la agencia libre el año que viene es posible que firme ese contrato de todas formas, o tal vez incluso un poco más. Para mí no es un jugador de más contract, pero tal vez se gane 100 millones por año en base a el rendimiento que ha demostrado, sobre todo a nivel defensivo, y que es un jugador versátil en ataque también y un buen pasador, y por eso creo que los Nuggets al final deberían pagarle lo que él quiere, pagarle 88 millones por 4 años, retenerlo, y luego ya se preocuparán de cómo gestionar los salarios del equipo. Al final, si lo atan, van a estar más tranquilos y siempre pueden intercambiarlo más adelante si la cosa no funciona. Y con esto vamos a ver cómo quedaría la plantilla de momento en base a los jugadores que tienen ahora mismo y los que cortaría y no cortaría, y como veis es un equipo que tiene bastantes ausencias en algunas posiciones. Ahora mismo el base titular sería Jamal Murray, aunque no jugaría, con Monte Morris y Facundo Campazzo desde el banquillo. PJ Dozier sería el escolta titular y esto evidentemente necesita ser solucionado rápidamente. Michael Porter Jr. sería el alero titular con Shaquille Harrison como alero suplente, también sería interesante tener un alero mejor. Aaron Gordon como a la pivot titular con Jamichael Green y Zeke Nnaji desde el banquillo, como veis en esta posición están bastante cubiertos, y Nikola Jokic de center titular con Bol Bol como center suplente, que una vez más, al igual que en el caso de Shaquille Harrison, lo interesante sería moverlo a esa posición de tercer center y buscar una alternativa mejor. Ahora vamos a hablar de un jugador que también está ahora mismo en los Denver Nuggets, pero que no es una garantía que vaya a estar en el equipo y por eso no quería plantearlo en la plantilla previa, y ese es Will Barton. Will Barton acaba de rechazar su opción del jugador de casi 15 millones de dólares, pero la expectativa no es que vaya a firmar por lo mismo o más dinero. La expectativa es más bien que haga lo mismo que hizo Harrison Barnes hace un par de años, cortar su último año de contrato y firmar un contrato un poco más pequeño pero más largo. Creo que Will Barton debería quedarse en los Denver Nuggets. Creo que es positivo para él, los Nuggets tienen sus derechos full berth, así que pueden ofrecerle lo que sea, y me parece que en agencia libre al final no va a conseguir más que la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares, y para los Nuggets es un jugador fundamental, especialmente ahora que Jamal Murray no está. Es un jugador capaz de anotar a muy buen nivel, con buen tamaño, con lo que puede jugar de escolta y de alero, sobre todo de escolta, y al final teniendo en cuenta que PJ Dozier a día de hoy es su escolta titular, creo que tienen que mantenerlo. Me imagino que una oferta de 12,5 millones de dólares por año por 3 años sería suficiente, estaría cobrando unos 37,5 millones de dólares en total, tal vez podría incluso empujarlo hasta 40 millones por 3 años, o sea, 13 millones y algo por año, con lo que estaría cobrando un poco menos de lo que cobraba actualmente por año, pero se aseguraría estabilidad financiera. Y hay un problema con Will Barton, que es la salud, por eso yo no le ofrecería 4 años de contrato, 3 sería lo máximo. Se ha perdido muchos partidos últimamente, y sobre todo en los playoffs, entre estas dos últimas temporadas solo ha jugado 3 partidos, esto es un problema serio, pero vamos a confiar en su salud, vamos a confiar en que se recupere, y es un jugador de 30 años de edad que esta temporada ha promediado 31 minutos de juego, 13 puntos y 4 rebotes con 3,2 asistencias, 4,6 triples intentados con un 43% en tiros de campo y un 38% desde 3. Con su altura de 1,98 m y una envergadura de 2,08, es verdad que Will Barton es muy delgado, pesa solo 82 kilos, lo cual es preocupante, pero es un jugador capaz de defender a un nivel decentillo, nada excepcional desde luego, pero sobre todo alguien capaz de poner el balón en el suelo y de crear, cosa que echaron muy en falta en playoffs, sobre todo sin Jamal Murray. Con esto ya hemos acabado de hablar de las renovaciones de los Denver Nuggets, va a ser una parte muy importante de su agencia libre al final gestionar su propio equipo, y ahora vamos a hablar de las posibilidades para el pick 26. Yo tengo una que me gusta más que cualquier otra, que es muy arriesgada y creo que precisamente por eso puede estar disponible, y ese es Jared Butler, un jugador que no se sabía si iba a poder ser drafteado o no, dado que tenía un problema en el corazón y en un principio no le habían aprobado las pruebas médicas. Finalmente ha pasado todas las pruebas y la NBA dice que puede jugar, pero evidentemente después de ese susto, un problema del corazón siempre es preocupante. Creo que algunos equipos van a pasar de él y cabe alguna posibilidad de que caiga el pick 26. Si está disponible, para mí no hay ninguna duda de que es el jugador que deberían seleccionar. Es verdad que su salud preocupa, pero al final han aprobado todas las pruebas médicas, así que creo que deberían arriesgarse, y Jared Butler es un jugador que encajaría muy bien en este equipo. Creo que en la ausencia de Jamal Murray al principio de la temporada podría sentirse cómodo y coger soltura y ser un jugador capaz de contribuir desde el principio. Ha jugado 3 años en la universidad a muy buen nivel, ha sido uno de los mejores jugadores de esta temporada y el mejor jugador del equipo que ganó el campeonato básicamente, a menos que consideres a Davion Mitchell mejor, pero estaban ahí. Y Jared Butler es un jugador de 1,90 m, pero es muy sólido a nivel defensivo y creo que puede jugar tanto de base como de escolta, que ha promediado 17 puntos por partido esta temporada con casi 5 asistencias, 6 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 43% de S3. Es un jugador sólido, que va a ser bueno a nivel defensivo, no creo que tenga un potencial increíble de llegar a desarrollarse muchísimo, pero veo en él alguien que va a ser capaz de hacer su trabajo, va a ser capaz de anotar sus triples, va a ser capaz de crear un poco y va a ser capaz de defender. Me parece ideal para los Denver Nuggets. Si Jared
Jared Butler no está disponible, la siguiente opción está menos madura, por eso me parece que va a poder contribuir menos en un principio, y es Miles McBride, un jugador que también me encanta, creo que puede ser un proyecto muy interesante a largo plazo. Yo lo comparo un poco con Marcus Smart, con más capacidad de tiro y un poco más pequeño. Miles McBride solo mide 1,88 m, lo cual puede parecer escaso, pero tiene una envergadura de 2,05 y es un jugador fuerte y físico, o sea que creo que va a poder defender a escoltas pese a su altura. Evidentemente no va a poder defender aleros, pero es un jugador que es un base con algo de capacidad de creación, no tantísima ni mucho menos, pero ha tirado bien, un 39% de ese 3 en casi 4 triples intentados y ha anotado 15 puntos con 1,8 robos. Al final McBride es un jugador al que le gusta defender, se esfuerza en ese lado del campo y creo que va a ser capaz de anotar sus triples, por lo que me parece una opción muy interesante. Si ninguno de estos dos jugadores está disponible, yo cambiaría totalmente de acera y me buscaría un jugador que me parece un proyecto total, alguien que no va a contribuir nada este año, pero que con el pick 26 podría ser un completo robo a la larga, y es algo que han hecho ya en otras ocasiones los Nuggets, draftear a un jugador con muchísimo potencial que no se sabe lo que va a ser y les ha salido bien en varias ocasiones. Ese jugador para mí es JT Thor, que no estoy seguro que vaya a estar aquí disponible. Creo que los Houston Rockets, por ejemplo, se lo van a plantear muy seriamente con las selecciones 23 o 24, pero JT Thor es un atleta increíble, un jugador de 2,6 de altura con 2,21 de envergadura, que solo tiene 18 años de edad y que es un jugador que ya ha sido muy bueno a nivel defensivo este año, con esa envergadura de 2,21 ha promediado un tapón 4 por partido en 23 minutos jugados. En ataque tiene mucho que mejorar todavía, es verdad, pero es un jugador coordinado, capaz de poner el balón en el suelo, con potencial como tirador. Esta temporada ha tirado solo un 30% desde 3 en menos de 3 triples intentados, pero la mecánica no está rota ni mucho menos. Creo que puede acabar siendo un jugador promedio en ese aspecto y con su capacidad física debería ser un jugador muy útil en transición. En defensa creo que va a poder defender aleros y ala pivots de entrada porque es móvil. Incluso en ocasiones puede que bases y escoltas, gracias a que con esos atributos físicos va a poder aprovecharse de su longitud y ser capaz de intimidar incluso si lo superan un poco, y creo que a la larga puede acabar siendo incluso un small ball center cuando gane peso. Es un jugador que creo que puede ser un proyecto increíble y a mí me recuerda mucho a Pascal Siakam. Está muy verde, pero puede llegar a ser muy bueno y me encaja bastante con los Denver Nuggets como proyecto a largo plazo. Ahora que ya hemos hablado de la posible renovación de Will Barton y del draft, voy a plantearos una vez más la plantilla para que veáis cómo quedaría ahora mismo y qué es lo que necesitan con el dinero que les queda disponible, que es la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares y la bianual de 3,7 o la mínima del veterano, depende un poco de lo que busquen. La plantilla sería en este caso ya Jamal Murray con Monte Morris y Facundo Campazzo, Will Barton como escolta titular, que es una mejora considerable, Jared Butler como escolta suplente o posible base suplente, depende un poco de cómo decidan gestionar la rotación, sobre todo en la ausencia de Jamal Murray, pero creo que Butler podría contribuir ya este año y PJ Dozier pasaría a ser el tercer escolta de la rotación. Tendría a Michael Porter Jr. como alero titular y Shaquille Harrison como tercer alero, ya dejo libre el hueco para un alero mejor que hace falta. En la posición de la pivot sigue todo igual y en la de center lo mismo, Nikola Jokic y Bol Bol, pero una vez más, al igual que con la posición de alero, dejo libre el hueco ya para el center suplente que va a estar por encima en la rotación de Bol Bol prácticamente seguro, a menos que Bol Bol no sorprenda mucho. Vamos a hablar ahora entonces de la excepción de mid-level y del jugador que yo priorizaría como el número 1 y que creo que sí que podrían conseguir, y es Otto Porter. Es un jugador del que he hablado ya en muchas ocasiones, un 3&D prototipo que viene de varios años de lesiones y de problemas, lo cual baja mucho su mercado, pero es alguien que encajaría muy bien aquí. Es capaz de tirar de 3, es capaz de defender de alero y de ala pivot, con lo que en ocasiones podría jugar de sustituto de Aaron Gordon si no están contentos con sus ala pivots actuales, y creo que es un jugador que encajaría muy bien en este equipo y podría tener una cantidad adecuada de minutos, sobre todo teniendo en cuenta que Michael Porter Jr. no acaba de estar sano del todo y tal vez se pierda partidos. Lo máximo que le pueden ofrecer son 9,5 millones de dólares. No estoy seguro de si Otto Porter tendrá más mercado que estos 9,5 millones, es posible que sí, pero yo si fuera los Nuggets le ofrecería 2 años, con la excepción de mid-level siendo el segundo año de opción del jugador, o sea, la mayor disponibilidad posible para que Otto Porter decida luego cómo gestionarse, un poco como pasó con Serge Ibaka o con Montrezl Harrell este año pasado, y estamos hablando de un jugador que contribuiría seguro. 21 minutos por partido el año pasado, 9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, casi 4 triples, un 43% en tiros de campo, un 38% desde 3, y fue un año flojo desde 3 para él. 2,3 metros de altura y 2,17 de envergadura, muy buenos fundamentos defensivos, es un jugador que ayudaría, eso seguro. Si no está disponible otro Porter, otro jugador que va a tener mucho mercado y que todo el mundo va a querer, pero que tal vez ellos puedan permitirse sobrepagar y pagarle esos 9,5 millones de dólares, que no estoy tan seguro de que tantos equipos le quieran pagar, es Danny Green. Danny Green ya viene un poco pasado de vueltas, tiene 34 años y eso es lo que puede hacer que cobre menos y por eso tal vez sea más asequible, pero es un 3&D muy experimentado, ha ganado campeonatos con muchos equipos y seguro que podría contribuir a los Denver Nuggets. Es un jugador de 1,98 m de altura y 2,08 de envergadura, bueno a nivel defensivo, que ya no es el que era evidentemente, pero sigue pudiendo sumar, y que ha promediado 28 minutos de juego, 9,5 puntos, casi 4 rebotes,
casi 2 asistencias, 6 triples intentados, un 41% en tiros de 3 y un 41% en tiros de campo. Estos son los dos jugadores que priorizaría yo con la excepción de mid-level. Si ellos no estuvieran disponibles, haría un cambio de plan e intentaría conseguir aleros un poco peores porque no hay tantos que me parezcan asequibles y que realmente valga la pena gastar mucho dinero en ellos. Y buscaría fichar un alero con la excepción bianual y utilizar la mid-level para un center suplente. Los dos aleros secundarios que ficharía con esa excepción bianual son, para empezar, Torrey Craig, que va a cobrar más de la mínima, seguramente los Suns le vayan a pagar una cantidad decente, pero van a estar limitados a nivel salarial y en un principio sospecho que solo van a poder pagarle un extra de la mínima del veterano, con lo que los 3,7 millones de dólares por año que le podrían ofrecer los Nuggets para recuperarlo, porque recordemos que empezó su carrera en la NBA en los Denver Nuggets, creo que podrían ser suficientes. Creo que tendrían que ofrecerle un contrato al estilo Portis, 2 años de la bianual, dado que no puede ser más, y unos 3,7 millones de dólares por año, siendo el segunda opción del jugador para que Torrey Craig, si considera que puede ganar más el año que viene, tenga la opción de cortar su contrato. Recordemos que es un jugador que lleva muy poco tiempo en la NBA, ya tiene unos 30 años de edad, o sea que no le queda tanto tiempo a buen nivel y ha ganado muy poco dinero, así que Torrey Craig se va a ir al equipo que más le pague, estoy seguro. Y la opción ya que me gusta menos, pero que como mínimo es un jugador que formaría parte de la rotación y podría contribuir, es James Ennis, un jugador que es mejor tirador de 3 que Torrey Craig, desde luego, es peor defensor, es menos versátil y no es tan bueno, pero es un defensor decente, un jugador capaz de tirar de 3 a nivel decente. En general, un jugador mediocre, pero que por lo mismo también tendría un salario bastante mediocre. Si no le quieren pagar la mínima o si con la mínima no están seguros de poder conseguirlo, le pueden pagar un poco más aprovechando esa excepción bianual y pagarle 3 millones, por ejemplo, y sería suficiente para conseguirlo. Y después de conseguir a cualquiera de estos dos jugadores, vamos a hablar entonces de lo que serían los centers a los que yo pagaría con la excepción bianual, pero, insisto, para mí la prioridad principal sería Otto Porter Jr. y entonces iríamos a por un center más barato que explicaré después. Los dos centers que me parecen interesantes para los Nuggets por esos 9,5 millones de dólares como máximo serían, para empezar, Nerlens Noel, que creo que puede llegar a ganar más tal vez, pero me parece que su mercado va a estar entre los 8 y 10 millones más o menos, y como center suplente sería muy diferente a Nikola Jokic y eso es interesante. Al final, precisamente los Nuggets no tienen ese tamaño y esa intimidación y Noel es un jugador muy móvil, muy bueno taponando balones, que esta temporada ha promediado 24 minutos de juego y 2,2 tapones, que no aporta mucho más, eso es verdad, pero al final va a finalizar alley-oops, va a cumplir su labor, va a defender y va a taponar balones e intimidar. Y otro jugador que podrían conseguir perfectamente, creo que por 7-8 millones de dólares, que les daría una dimensión interesante y que es totalmente un buen center suplente, aunque no me parezca un jugador de calibre titular, es Daniel Theis. Yo creo que Daniel Theis se va a quedar en los Chicago Bulls, pero si se va a otro equipo, en los Nuggets tendría sentido. Es un jugador inteligente, más pequeño y más móvil, con lo que puede jugar de small ball center relativamente. En teoría es capaz de tirar de 3, aunque últimamente no le están entrando los tiros, pero creo que es un jugador que, con buenos fundamentos defensivos y que va a mantener su rol básicamente limitado, puede ser interesante. Pero el jugador que priorizaría yo y que creo que podrán conseguir por la bianual de 3,7 millones de dólares es Cody Zeller. ¿Por qué? Porque los Nuggets juegan un estilo de baloncesto muy centrado en torno al movimiento sin balón y a un center muy bueno pasando el balón como es Nikola Jokic, y hasta hace 2 años tenía a Mason Plumlee como center suplente, que es un muy buen pasador, y yo creo que eso ayudaba a que no se notara tanto a nivel ofensivo la ausencia de Nikola Jokic dentro de lo que es evidentemente la ausencia de Nikola Jokic, que es fundamental. Y eso no pasa cuando tienes un center como Jamal McGee, por ejemplo. Cody Zeller no es lo mismo en absoluto y es peor pasador que Mason Plumlee, pero es un playmaker dentro de lo que cabe interesante y sí que puede hacer alguna lectura básica. Creo que su etapa en los Charlotte Hornets se ha acabado y no creo que vaya a tener un mercado enorme, pero seguro que se gana un poco más que la mínima y por eso tal vez eso, una oferta de 2 años, 3,7 millones de dólares por año sea interesante y me parece un buen center suplente, un jugador que esta temporada con los Hornets ha promediado 21 minutos de juego, 9 puntos y casi 7 rebotes, que es una cifra muy alta para ese tiempo de juego, con 2,5 rebotes ofensivos, casi 2 asistencias y un 56% en tiros de campo. Cody Zeller no es un defensor increíble, pero es un jugador decente en ese aspecto, un muy buen reboteador y un jugador capaz de hacer un pase de vez en cuando. Y ya para finalizar, en caso de que no consigan ninguno de estos centers o ninguno sea asequible, creo que se podrían quedar a Jamal McGee. Al final no me encanta la idea, es lo que decía antes, Jamal McGee no es un center inteligente, pero sí que es un intimidador, un jugador similar a Noel, pero mucho peor a día de hoy, bastante mayor, pero creo que pagándole eso, la mínima del veterano con ese 20% extra, unos 3,1 millones de dólares creo que sería más o menos, podrían retenerlo y es una opción como mínimo de más calibre a día de hoy que Bol Bol. Y con esto ya hemos acabado con mis planes para los Denver Nuggets de cara a esta temporada. Os voy a enseñar cómo sería la plantilla final y quedaría básicamente con Jamal Murray como base titular, con Monte Morris y Facundo Campazzo de suplentes, Will Barton como escolta
Minnesota con Jared Butler y PJ Dozier, Michael Porter como alero, con Otto Porter como alero suplente, que es un muy buen alero suplente, es una mejora considerable con respecto a Shaquille Harrison, que sería el tercer alero, Aaron Gordon con Jamichael Green y Sig Nagy, y por último Nikola Jokic con Cody Zeller y Bol Bol. En este contexto, Otto Porter estaría cobrando a mid-level de 9,5 millones de dólares, Cody Zeller estaría cobrando 3,7 millones de dólares y los Denver Nuggets estarían como 1 millón o 2 por debajo del impuesto de lujo, o sea que estaría todo perfectamente cubierto. Y bueno, con esto han terminado mis planes para la agencia libre de los Denver Nuggets y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.